Muy buenos días a todas y a todos. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase aquí en Cursa Virtual del curso de Género y Sexualidad, la filosofía de Judith Butler. En este caso vamos a iniciar la clase de hoy, tanto la clase de hoy como la próxima clase, la 3 y la 4, sobre el concepto de género, que es el concepto fundamental, digamos, para entender este curso. Recuerden que la clase pasada analizamos la noción de deseo en Sujetos de Deseo, que es la tesis de doctorado de Butler de 1987, y hoy toca comenzar con probablemente su libro clásico, más conocido, más difundido, pero probablemente también más malentendido, porque es un libro que, y me estoy refiriendo obviamente al género en disputa, ¿no? Gender Trouble, de 1990, que sin duda es un libro fundamental para entender la noción de género y la filosofía feminista de la tercera ola, digamos, de los últimos tiempos. Es un libro indispensable, yo diría. Pero también es indispensable que se lo lea con cierto rigor analítico, con criterio. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en la clase de hoy y en la próxima clase. La clase de hoy en rigor va a ser, vamos a pensar primero un poco el caldo de cultivo, las condiciones históricas en las cuales aparece el género en disputa. O sea, 1990, fin del siglo XX, en Estados Unidos. Vamos a ir primero allí, analizando las diferentes olas, la tercera ola más o menos hacia fin del siglo XX, cuáles son los debates que se están dando en ese contexto y cuándo aparece este libro, cuándo aparece este texto y qué discusiones pone en funcionamiento. Entonces vamos a ir hacia el libro, pero hacia el final de la clase, digamos, ¿no? Primero quería contextualizar los paradigmas que estaban enfrentados dentro del feminismo de la tercera ola y sobre todo voy a echar mano a un paper de Anne Ferguson. Así que les pido que me recuerden, porque después, una vez que yo grabo la clase, hay bastante diferencia entre la interacción en el foro, digamos, ¿no? Pero me recuerden cuando se suba esta clase, cuando la vean, en el foro de la cursada, que suba un paper de Anne Ferguson que se llama Las guerras del sexo o Sex Wars, de 1982, que hace alusión sobre todo a un evento de 1982. Ese paper es posterior, digamos, y me parece que es fundamental para entender en qué contexto va a intervenir Butler, en qué contexto va a aparecer el texto de Butler y qué tipo de discusiones va a estructurar. ¿Por qué digo esto? ¿No? A ver, sintéticamente uno podría pensar, y de manera un poco esquemática, pero bueno, desde el punto de vista didáctico es claro, que digamos el feminismo tiene momentos, se le llaman olas, ¿no? Una primera ola, una segunda ola, una tercera ola y se habla de una cuarta ola que es la contemporánea. Básicamente la primera ola es la que se puede pensar como el feminismo del siglo XIX, incluso fin del siglo XVIII, el siglo XIX, que es el feminismo que buscaba básicamente la igualdad legal, ¿no? Allí hay, digamos, unas protagonistas que son las sufragistas, sobre todo, que es la posibilidad del voto, que es un feminismo que incluso llegó hasta principios del siglo XX, por cierto, digamos, ¿no? Ese es el primer feminismo. El segundo feminismo indudablemente tiene una figura central que es Simone de Beauvoir, ¿m? Y un libro fundamental como es El segundo sexo. Ese feminismo, ese segundo feminismo, daba también cuenta de las condiciones laborales, de la igualdad de trabajo, digo, había otro tipo de variantes que no estaban tan encaradas en el primero. Y es un feminismo que uno podría pensar que dura más o menos hasta la década del 50, 60, principios de la década del 60. Los límites siempre son arbitrarios, digamos, ¿no? Eh, y el feminismo de, digamos, de la tercera ola se podría pensar como el feminismo que comienza a verse de manera más clara en la década del 70, la década del 80 y la década del 90, ¿no? O sea, las últimas décadas del siglo XX. Y en ese sentido, digo, a fin del siglo XX hay un debate en torno precisamente a la sexualidad. A la sexualidad hay dos elementos, yo diría. Por un lado, la sexualidad, no solamente lo que tiene que ver con las condiciones, o sea, con la autonomía de los cuerpos de las mujeres, con la, digamos, con los derechos reproductivos, que también esto va a ser importante, sino también en general con la sexualidad y particularmente con
el trabajo sexual, que va a ser ya un problema, digamos en el sentido que va a haber una fuerte polémica, ya hacia la década del 70, producto seguramente de la contracultura de los años 60, de los años 70, de la liberación, de la modificación, de la transfiguración de los modos de vida, insisto, de la autonomía de los cuerpos de hombres y mujeres. Ahí va a aparecer, bueno, la experimentación sexual, digamos, y van a aparecer actividades colaterales, donde la cuestión del trabajo sexual va a estar en un primer lugar. La prostitución, la pornografía, el erotismo, todos estos temas van a aparecer. ¿M? Eso por un lado. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el sujeto del feminismo que se va a reconfigurar, digamos, ¿no? Hay una expresión muy interesante que plantea Virginie Despentes, que es el proletariado del feminismo. O sea, hasta el feminismo de la segunda ola, digamos, no había una problematización respecto de la subjetividad de la mujer. O sea, se sobreentendía, se daba por sobreentendido que había algo así como un modelo universal. Lo que pasa es que ese modelo universal, como el humanismo, como cualquier forma de humanismo, siempre en rigor es una trampa, digamos, ¿no? O sea, un modelo de mujer blanca, acomodada, burguesa, universitaria, eh, pero no se daba cuenta de otro tipo de subjetividades femeninas. ¿Qué pasaba con las mujeres pobres? ¿Qué pasaba con las trabajadoras sexuales? ¿Qué pasaba más adelante también, que va a ser un eje fundamental con las mujeres trans, digamos? Todo este tipo de discusiones no se daban. Entonces, lo que aparece fundamentalmente con el feminismo de la tercera ola es la problematización respecto de la subjetivación, respecto de la mujer. ¿Qué es la mujer? Entonces, estos son los dos elementos. Por un lado la cuestión de la sexualidad y por otro lado la cuestión de la subjetividad femenina. Y en ese sentido, el género en disputa me parece que va a poner los dos elementos en colisión, ¿no? Después, por supuesto, también Paul B. Preciado, por ejemplo, otras autoras y autores. Ahora, es muy interesante y es muy didáctico también, es muy claro este paper de Anne Ferguson que se llama The Sex Wars, donde lo que va a hacer ella es un poco clasificar, ¿no?, en dos grandes líneas o en dos paradigmas opuestos al interior del feminismo de, supongamos, fin de la segunda ola, principios de la tercera ola, y situando sobre todo un evento que es un debate, una conferencia que se realizó en el Barnard College de New York en 1982 en torno precisamente a la sexualidad, donde aparecieron, irrumpieron de manera muy clara dos líneas opuestas, antagónicas, del pensamiento feminista que tomaron posiciones, insisto, radicalmente encontradas. Anne Ferguson la llama de esta manera, yo voy a decir los nombres que ella usa, son nombres problemáticos, pero bueno, vamos a usarlos. Por un lado, las feministas radicales y por otro lado, las feministas libertarias. ¿Por qué digo que son problemáticos? Porque bueno, el término radical y el término libertario son dos términos polisémicos, ¿no? Y además las feministas libertarias también son radicales en muchas de sus posiciones. Y lo libertario a veces es confuso, porque se puede entender como anarquista, como ultraliberal, digamos. Bueno, son las palabras que usa la autora, así que yo las voy a respetar. De todas maneras, hay algunos elementos que después vamos a problematizar. Entonces, en torno a este evento, que es el Barnard College de New York, Anne Ferguson un poco discrimina posiciones que va a encuadrar, por un lado en el feminismo radical y por otro lado en el feminismo libertario. ¿Quiénes van a representar estas dos tendencias? Dentro de las feministas radicales va a haber dos representantes fundamentales que van a ser Andrea Dworkin y Catherine McKinnon. Otra forma de entender el feminismo radical es el feminismo abolicionista, que es más simple entenderlo, ¿no? Una posición claramente abolicionista en relación con el trabajo sexual, entre comillas, porque ni siquiera admiten que eso sea trabajo. Entonces, esa es la posición que uno podría llamar abolicionista, ¿no? Fundamentalmente, insisto, defendida por Catherine McKinnon y por Andrea Dworkin. Dicho sea de paso, les muestro un libro importantísimo de Catherine McKinnon, que es este, Feminismo Inmodificado. Es un libro de 1980 y pico, también 1987, un compilado precisamente sobre temas que tienen que ver con la sexualidad,
con la sexualidad y con la pornografía. Hay toda una tercera parte que tiene que ver con la pornografía. Catherine McKinnon además es abogada, fue abogada, por ejemplo, de la actriz de Garganta Profunda. La defendió en su juicio contra la productora, contra el director, digamos, marco en el cual denunció abusos y demás. Esa es una posición, vamos a ver ahora, y luego tenemos otra posición, que son las feministas libertarias, sobre todo, ahí hay dos representantes que son Gail Rubin y Patrick Califia, ¿no? Pero también en esa ala podríamos sumar a Butler, a Preciado, y a otros representantes. Butler estaría en esa ala porque apoya una visión regulacionista o pro-sex en relación con el trabajo sexual, digamos, ¿no? No es abolicionista, como tampoco lo es Preciado. Ahora, uno diría, ¿pero por qué digo que es problemático? Bueno, porque Butler también es una feminista radical. Lo que pasa es que tiene una posición que uno podría llamar pro-sex o regulacionista y no abolicionista. Entonces, un poco lo que va a hacer Ferguson es marcar estos dos caminos que siguen hoy, en 2022, siguen siendo un poco los dos grandes, eh, son las dos grandes alas que todavía siguen al interior del feminismo, siguen siendo fuertemente distintas. Voy a valerme también de este otro libro de Ana Valero Heredia que se llama La libertad de la pornografía, un libro que salió hace muy poco. Ahí espero que lo puedan ver bien. El libro es sumamente interesante, tiene un enfoque desde el punto de vista del derecho, porque ella es doctora en derecho, y precisamente hay toda una parte de discusión donde va a poner en relación estas dos corrientes. Por un lado lo que es el feminismo abolicionista y por otro lado lo que es el feminismo pro-sex, que le llama ella. Pro-sex se puede llamar pro-sex, sexually liberal feminism, digo, hay muchas formas de plantearlo, ¿no? Esto lo voy a usar después también. Eh, Ahora, ¿cuáles son las características que por lo menos cuáles son las características que, digamos, que marca, para no repetir la palabra, Anne Ferguson? Bueno, son las siguientes. Primero, la posición de las feministas radicales, vale decir, del abolicionismo. Va a plantear en primer lugar que las relaciones heterosexuales, digamos, están caracterizadas en general por la objetivación de las mujeres por parte de los hombres. Es decir, que todo tipo de vínculo al interior de una sociedad heterocentrada y masculinista o patriarcal es va de suyo de un vínculo de objetivación. Incluso Andrea Dworkin llega a decir que el coito heterosexual es necesariamente per se violento, digamos. O sea, es una posición absolutamente crítica de todo tipo de vínculo, de toda relación heterosexual, y ni hablar, por ende, de las instituciones, las prácticas y demás que se derivan de ella. La familia tradicional, la prostitución, la pornografía, el sadomasoquismo, como prácticas puntuales, el fetichismo, etc. En segundo lugar, van a plantear un repudio a toda práctica que normalice la violencia sexual de los hombres hacia las mujeres. Según su punto de vista, la pornografía es un lugar donde eso sucede, donde hay una normalización de estas relaciones asimétricas de sumisión, de sometimiento, de objetivación, de humillación, de violencia. Tercer punto, las mujeres fijan sus prioridades en las relaciones sexuales diferentes de los hombres. O sea, Andrea Dworkin sobre todo va a marcar esto, o sea que los vínculos, en todo caso lésbicos uno podría decir, son totalmente distintos, no se rigen por las mismas eh, prioridades o formas o modalidades que los vínculos heterosexuales. El punto D, toda relación sexual debe ser consentida entre los partícipes. Obviamente el consentimiento es fundamental, pero acá hay otro elemento igual que tiene que ver con esto, y eso lo plantea muy bien Catherine McKinnon, que es la noción de que, bueno, a ver, el consentimiento en el marco de una sociedad patriarcal, heterocentrada, es un poco un mito, digamos, ¿no? Porque, a ver, el consentimiento va de suyo con una sociedad que es desigual. Entonces las mujeres estarían consintiendo en un marco que es per se injusto. Entonces es un consentimiento relativo, digamos, ¿no? Es un consentimiento en un marco que es profundamente desigual. Entonces ahí también hay, si bien el consentimiento es clave,
hay que tener un punto de vista más amplio, es una perspectiva un poco más amplia, digamos, ¿no? Si la sociedad es asimétrica y es desigual y los vínculos son injustos e implica una objetivación sistemática, bueno, aunque se consienta, se está consintiendo desde un lugar de, de total desigualdad, ¿se entiende lo que digo, no? O sea, se está consintiendo ser objetivada. Y eso es un problema, porque la estructura es desigual. Entonces, el consentimiento es complicado, digamos, ¿no? Por supuesto que es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. La condición suficiente sería modificar la estructura desigual. El punto es, la sexualidad humana es una forma de comunicación de la emoción en la intimidad. O sea, hay una aproximación a la sexualidad por parte de esta corriente radical abolicionista que de alguna u otra manera va a pensar la sexualidad como una cuestión emocional no mercantilizable. Este va a ser un punto también conflictivo, digamos. No es un espacio de mercantilización. Hablar de trabajo sexual implica, para el punto de vista abolicionista, mercantilizar. Por eso también hay una crítica, por ejemplo, a la subrogación de vientres. Mercantilizar lo que debería ser un proceso más bien producto de la intimidad, de la emoción, de la cooperación, del afecto, donde no haya un vínculo necesariamente eh, en términos de transacción. Ese es el punto de vista. Preciado, por ejemplo, va a ser muy crítico de este elemento, porque va a pensar un poco lo que va a plantear en texto Yonki es que no hay ningún tipo de vínculo que no sea, o sea, que no hay ningún tipo de vínculo libidinal que no sea un vínculo transaccional. De alguna buena, digamos, el deseo, esto ya lo planteó, digamos, Deleuze y Guattari, el deseo está inserto en la historia, está inserto en la economía, por tanto, pensar que el deseo o que la afectividad está al margen de la economía es ingenuo. Bueno, sin embargo, la posición de las feministas radicales o abolicionistas va a ser, no, esto es una esfera de la intimidad, esto tiene que ver con la emoción, no debe ser mercantilizable. El punto F dice, en sociedades patriarcales la sexualidad es una herramienta de objetivación femenina a través de prácticas que implican la sumisión de mujeres a los hombres. Digo, en una sociedad que per se es patriarcal, todo tipo de práctica va a implicar, bueno, una suerte de repetición de esta misma dinámica, de sumisión hacia los hombres. Y el último punto, el G, la libertad sexual requiere equidad entre los partícipes, así como la eliminación de instituciones patriarcales como la familia, la prostitución, la pornografía o el sadomasoquismo. O sea, acá se ve el elemento abolicionista. O sea, no hay ningún tipo de negociación con estas modalidades, sean productivas, sean institucionales, digamos, ¿no? Pero acá no hay solamente instituciones tradicionales. O sea, sí, uno podría entender la familia como una institución tradicional, patriarcal, digamos, la familia tal vez podría reformarse. De hecho, ha cambiado, digo, está en proceso de transformación. Hay familias homoparentales, monoparentales, ensambladas, etcétera, que no necesariamente quizás sean patriarcales, pero el resto de las otras instituciones, o instituciones no, o prácticas, o formas productivas, como la prostitución, la pornografía o el sadomasoquismo como una modalidad sexual, como una práctica sexual. Bueno, este tipo de instancias, según la posición abolicionista, no hace sino replicar un esquema asimétrico de sumisión y objetivación de las mujeres. Aún así, ellas consientan. Es un consentimiento basado en una estructura desigual. Esta es la posición abolicionista. ¿Mm? ¿Cuál es la posición de las feministas libertarias? ¿Mm? De Pat Califia, de Gail Rubin, Butler estaría también en esta dirección, Paul B. Preciado también estaría en este lugar. Hay otras, por ejemplo, Annie Sprinkle, que fue una actriz porno, también estaría en este lugar, muy lúcida, muy interesante. Bueno, a ver, así como marcamos estos puntos, que son A, B, C, D, E, F, G, ya estamos hablando de 7 puntos. Vamos a ver los 7 puntos según Ferguson de la visión libertaria feminista, o prosex, o regulacionista. Primero van a marcar, dice que la hegemonía heterosexual se caracteriza por la imposición de las normas patriarcales y la estigmatización de las sexualidades minoritarias. O sea, acá hay un enfoque ya de entrada distinto. Porque la posición radical va a marcar, sí, el elemento patriarcal, o sea que las relaciones heterosexuales son dominantes porque hay un elemento patriarcal, mientras que acá también parten de la hegemonía heterosexual,
La hegemonía heterosexual se debe a una heteronorma, una norma heterocentrada y patriarcal. Acá coinciden las abolicionistas y las libertarias, pero hay un elemento que no aparece en la visión abolicionista, que es la estigmatización de las sexualidades minoritarias. O sea, hay un enfoque distinto. O sea, esta cuestión de la diversidad sexual o de otro tipo de prácticas sexuales no aparece. Y esto también va a ser un elemento a tener en cuenta, ¿no? Aparece la noción de las sexualidades minoritarias, y acá podemos colocar, por supuesto, no solamente la homosexualidad, la bisexualidad, transexualidad, el fetichismo, el sadomasoquismo, prácticas distintas, entre comillas, anormales, ¿no? Entonces, este es un elemento, o sea, esa heteronorma no solamente implica una objetivación, una sumisión y una asimetría con respecto a las mujeres, sino implica una estigmatización y patologización de prácticas de disidencia sexual. Esto lo dice la posición libertaria y no la posición abolicionista. Entonces acá ya hay un cambio de ángulo. El punto B dice el repudio de los análisis, las restricciones legales y los juicios morales que estigmaticen las minorías. O sea, al mismo tiempo que esta norma da cuenta de la instauración de un patrón de normalidad y por ende de anormalidad y por ende una patologización, se estigmatizan y se despliega todo un aparato que uno podría llamar jurídico, psiquiátrico sobre ese tipo de prácticas y restricciones legales porque se criminalizan muchas de ellas, ¿no? Recordemos que hasta hace 40 años la homosexualidad estaba criminalizada en un montón de países y todavía hoy sigue siendo criminalizada en algunos. Hasta hace poco, hasta hace un par de días en Singapur estaba criminalizada, por ejemplo. El punto C, el control sobre la sexualidad propia y el derecho al placer. O sea, bien acá hay un ángulo completamente distinto. Si en la posición abolicionista radical la sexualidad se entendía en términos de emoción, de intimidad, acá es entendida en términos de control sobre la sexualidad propia, de autonomía y de placer. El placer no aparece en la posición abolicionista. No está el placer. Es una palabra que no circula. Sí en la posición libertaria, el derecho al placer. O sea, el punto de vista es un punto de vista que uno podría llamar más deseante, no tanto en términos de víctima, sino en términos de deseo de la mujer, el deseo femenino y de la diversidad también. Punto D. Toda relación sexual debe ser consentida ante los partícipes. Bueno, acá es lo mismo, digamos, ¿no? Por supuesto, coinciden con la posición abolicionista, hecha la salvedad que hicimos antes. Digo, el consentimiento es una condición necesaria, pero la suficiente sería cambiar la estructura desigual, digamos, ¿no? El punto, el punto E, la sexualidad humana es un intercambio físico que tiene como finalidad el placer, ¿no? Acá, si lo comparamos con el otro, era una forma de comunicación de la emoción, acá es un intercambio físico que tiene como finalidad el placer, o sea, emoción en un lado y placer en otro. O sea, claramente hay un enfoque completamente distinto. El punto F, las instituciones sociales y los discursos distinguen lo normal, legítimo y sano de lo anormal, ilegítimo e insano. Y privilegian ciertas expresiones sexuales y patologizan otras. Es lo que decíamos recién, digamos, ¿no? La idea de que, bueno, el enfoque libertario lo que va a criticar, acá se nota sin duda la influencia de la filosofía de Michel Foucault en esta dinámica disciplinaria normalizadora, esta noción del establecimiento de una norma, un reglamento de género, como vamos a ver después de Butler, un reglamento que establece qué tipo de comportamientos o qué tipo de pautas están ajustados al patrón de masculinidad y qué tipo de pautas están ajustados al patrón o al reglamento de feminidad. Y eso implica eso implica la fijación de un límite. Esto es normal. Por tanto, esto es sano, por tanto, esto es legítimo y legal. Y lo que queda por fuera va a ser anormal, ilegítimo, insano y debe ser criminalizado incluso, ¿no? Bueno, esta forma de pensar lo normal y lo patológico no aparece en la posición abolicionista, sí aparece en la posición libertaria. Sobre todo porque ya del comienzo aparece la visión respecto a la disidencia. O sea, se piensa a la mujer en conjunto con todas las disidencias sexuales. Para decirlo de otra manera, con todas las sexualidades no heterosexuales. Y el punto G, la libertad sexual requiere del ejercicio de prácticas que transgredan lo normativo y por tanto las mujeres tienen derecho a la pornografía, a la prostitución o al sadomasoquismo. Y acá está claramente la posición antagónica, es decir,
Eh, la posición radical, precisamente es abolicionista, busca prohibir este tipo de prácticas. Ahora, esa prohibición, esto lo aclaro, no es una prohibición en nombre de la moral, porque la prohibición en nombre de la moral sería una prohibición o sea, de tipo conservador, ¿no? Esa es la posición conservadora, que va a prohibir la pornografía para proteger la familia tradicional, que es heterocentrada, patriarcal. No, es una prohibición que van a buscar en términos políticos, porque políticamente ese tipo de instituciones, como la esclavitud, por ejemplo, eh, perpetúa una asimetría y una desigualdad y una profunda injusticia. Entonces no tienen derecho a existir, deberían estar prohibidas. Esta es la posición abolicionista. Mientras que la posición feminista libertaria va a decir no. La libertad sexual implica la autonomía sobre nuestros cuerpos, implica el consentimiento e implica además prácticas que transgredan precisamente lo normativo. Lo normativo es lo que plantea qué es lo normal y qué es lo patológico. Bueno, no tenemos, vamos a hacer una crítica a eso, vamos a ir contra eso. Y por tanto, no es un problema de la pornografía en sí, tampoco es un problema del trabajo sexual en sí, tampoco es un problema de una modalidad, de un juego estratégico sexual como es el sadomasoquismo, que es un juego sexual, digamos, sino en todo caso de cuáles son las formas en las que se estructura eso. Ahora voy a aclararlo un poco más, vale decir, no es un problema de la pornografía, es un problema de la mala pornografía. ¿Mm? O sea, no es que en la pornografía haya algo intrínsecamente malo y que debe ser abolido para el punto de vista libertario, sino en todo caso hay que hacer pornografía feminista, hay que hacer pornografía donde el deseo de la mujer esté representado, donde el deseo de la disidencia sexual esté representado, donde la representación no sea misógina, machista, objetivante. O sea, la pornografía es un género, es como el policial y además es una ficción. O sea, si hay alguien que confunde la ficción con la realidad, tiene un problema, digamos, ¿no? Lo mismo se podría decir eh, respecto de, el cine policial, que es violento. Salvo que una persona esté desequilibrada desde el punto de vista mental, va a salir a matar después de ver una película violenta. Bueno, no hay que confundir, el cine pornográfico es igual, digamos, ¿no? Si una persona cree que las relaciones fuera de cámara deben ser igual que en cámara, que implica una espectacularización, glamorización, estetización, digamos, bueno, también tiene una confusión entre el límite de la ficción y la realidad. Entonces, la posición de las feministas libertarias es que no es un problema ni de la pornografía, ni del trabajo sexual, ni de la prostitución tampoco, sino de las condiciones de ejercicio de este tipo de prácticas y del tipo de representación que se realiza, ¿no? Entonces, hay una posición completamente distinta, ¿no? Precisamente, a ver, es un tema que se nos va, es un tema fascinante, pero que se nos va completamente del eje del curso de Butler, porque va más allá de Butler también esto. Eh, entonces, yo quisiera dedicarle por lo menos media hora a Butler, ¿no? En esta primera clase. Pero este libro, La libertad de la pornografía, de Ana Valero Heredia, les quiero leer aunque sea un par de párrafos que marqué, porque me parece que ayudan a contextualizar también. En la página 104 dice, dicha división enfrenta las posiciones irreconciliables de las feministas abolicionistas, que serían las radicales según Ferguson, y de las feministas pro-sexo o sex positive, las libertarias. Pues mientras que para las primeras la pornografía no es otra cosa que la encarnación visual del patriarcado y la violencia contra las mujeres, las segundas la conciben como un vehículo para canalizar la expresión erótica de la mujer y en consecuencia un mecanismo para su liberación sexual. O sea, no es un problema del medio, es un problema de qué se representa en ese medio. Se puede representar de manera misógina, machista, o se puede representar el deseo femenino o el deseo de la diversidad sexual de manera no patriarcal. Puede ser lugar de experimentación consentida, ¿m? Y de celebración deseante, ¿no? Esta es la gran diferencia. Bueno, y toda una parte, por supuesto, eh, donde analiza los argumentos de McKinnon y de Andrea Dworkin. Bueno, hay un elemento fundamental en la posición abolicionista que es el daño. O sea, la posición abolicionista considera que la pornografía y que el trabajo sexual, porque también hay que incluir la prostitución, digamos,
produce un daño directo en las mujeres que lo ejercen, pero indirecto en las mujeres que no lo ejercen, porque de alguna manera es una forma de replicar esa objetivación sistemática hacia otras mujeres, ¿no? O sea, es una forma performativa, esa palabra la vamos a repetir mucho, de performatividad, mimética, donde los hombres tienden a copiar ese vínculo de sometimiento, donde, digamos, en el cual someten a las mujeres. Entonces, más allá de que una mujer no ejerza el trabajo sexual, luego en su vínculo familiar o en su vínculo sexual privadamente, es sometida por el hombre, porque hay una replicabilidad. ¿Mm? Entonces, este tipo de material produce daños directos, ¿m? Y daños que uno podría llamar indirectos a todas las mujeres, ¿no? Eh, el texto este de Ana Valor Heredia es muy interesante porque además da cifras, o sea, pasa a revista estudios qué tipo de correlación habría entre el consumo de pornografía y la violencia sexual. Y la verdad es que la conclusión a la que llega el autor es que no hay una correlación directa. O sea, hay una diversidad. Algunos estudios marcan que quizás sí, otros que no. O sea, no se puede llegar a un estudio concluyente. Incluso hay estudios que marcan que en sociedades donde la pornografía se descriminalizó, digamos, y está legalizada, han bajado los índices de violencia porque hasta es vista como una forma catártica y que si hay, insisto, y si hay confusión es un problema, un desequilibrio mental de una persona y no de la producción pornográfica en sí. Es un tema muy complejo, o sea, es un tema que no puede ser linealmente analizado, digamos, ¿no? Y por otro lado, el feminismo pro-sex, que va a tener una posición opuesta, ¿no? Una posición contraria. Acá, por ejemplo, se menciona también el caso de Erika Last, que es una directora muy interesante de cine porno y de pospornografía, de lo que se conoce como pospornografía, que es este tipo de pornografía con la diversidad, dando en cuenta del deseo de la mujer y demás. Vean lo que dice, por ejemplo, en la página 124, el texto este de Valerio Heredia, dice, citando un artículo de Lucía Egaña, la pornografía como tecnología de género, dice, esta tendencia feminista, la abolicionista, niega, junto a la negación rotunda de la pornografía, que el deseo femenino pueda ser representado. No se plantea en ningún momento una apropiación de los medios de representación, sino sencillamente censurarlo. Yo creo que acá hay un punto. Yo creo que acá hay un punto. O sea, por un lado están los elementos, los datos, o sea, si realmente hay una correlación entre el daño, la violencia y el consumo y la producción pornográfica, y no se puede dar cuenta de un estudio concluyente de eso, no lo hay. Y por otro lado, eso es lo cuantitativo. Lo cualitativo tiene que ver con esto. O sea, hay una cantidad de preguntas, desde mi punto de vista, aclaro mi punto de vista, es pro-sex, no es abolicionista. Yo estoy a favor de la regulación del trabajo sexual. eh, y me parece a mí que también están estos elementos cuantitativos, que es la posición abolicionista en ningún momento plantea, por un lado, a ver, piensa la pornografía exclusivamente en términos heterosexuales, straight. O sea, por supuesto que la gran mayoría de este tipo de pornografía es misógina, seguramente el 90%, y hay violencia sin duda, y es despreciable totalmente. Ahora, eh, en primer lugar, que así sea la pornografía no quiere decir que siempre sea así. Y además la está enfocando solamente en términos del deseo heterosexual, de una sociedad heterocentrada, lo cual es raro, digamos, ¿no? Critica en la posición heterocentrada, pero sin embargo no puede pensar por fuera de ella en el campo del trabajo sexual. Eso por un lado. Y por otro lado, es esto, o sea, no puede pensar que el deseo sexual femenino sea representado. O sea, si el deseo sexual masculino, violento, ha sido representado, ¿por qué no se puede representar el deseo sexual femenino y de la diversidad? De las mujeres trans, de los hombres trans, homosexual, bisexual, ¿no? Todo eso se puede representar y de hecho se lo hace. Entonces, este es un problema, ¿no? O sea, no pueden salir de esa matriz de la víctima. Y en el fondo, quizá haya algún elemento de tipo puritano con respecto a la corporalidad. Entonces, me parece que acá hay un problema, ¿no? No solamente los estudios que no marcan una correlación directa, sino también desde el punto de vista del análisis cualitativo, o sea, no se toma en cuenta el deseo
de la mujer que legítimamente puede ser representado, y de hecho hay. Erika Last es un caso, Annie Sprinkle es otro, pero hay muchas más. Y ni hablar de productoras LGBT, que hay cada vez más. Entonces, me parece a mí que esto es un problema. Y después, obviamente, el libro de Valeria Heredia también da cuenta de, bueno, las cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, las posiciones de prohibición conservadoras, las posiciones liberales, las posiciones feministas de todo tipo. Y también hay que decirlo, es una triste historia porque Andrea Dworkin y Catherine Mackinnon redactaron ordenanzas municipales para prohibir la pornografía e hicieron causa común tácticamente con la administración de Reagan en los años 80. Esto es lamentable, pero es así. O sea, ese feminismo se alió con lo más rancio del conservadurismo en la década del 80 para prohibir la pornografía, con, obviamente con objetivos distintos, pero tácticamente se pusieron de acuerdo. Bueno, esto es, se pusieron de acuerdo con lo más rancio del patriarcalismo, mientras que las feministas libertarias no, se pusieron de acuerdo y hicieron una alianza con los movimientos de derechos civiles, con los sectores liberales, que en Estados Unidos son los sectores progresistas, o sea, con el liberalismo progresista, y con sectores libertarios, sí, anarcos, donde, digamos, en los cuales se reivindica la autonomía sobre los cuerpos. Entonces, la verdad es que hay que contar toda esta historia, que es una historia problemática, que no es una historia lineal y que es una historia que tiene luces y sombras. Digo, esta alianza triste con Reagan, y es la verdad que una mancha bastante negra en la posición abolicionista. Mientras que en la posición libertaria, yo creo que con el paso del tiempo ha sido muy reivindicada. Sin embargo, hoy tengo la sensación de que, bueno, tampoco están así, porque las posiciones abolicionistas son muy fuertes. Obviamente cada una de ustedes es libre de tener la posición que quiera. Yo estoy analizando lo más objetivo que puedo y estoy dando mi punto de vista que no es subjetivo, que es subjetivo. Yo soy feminista pro-sex. Judith Butler. Bueno, este es el contexto que quería plantearles. En este contexto de pujas muy fuertes aparece un texto en 1990 como Gender Trouble, el género en disputa. De manera directa no habla tanto del trabajo sexual, pero acá lo que va a problematizar es, por supuesto, la sexualidad y la cuestión de la subjetividad mujer, que esto también es fundamental. Entonces, este texto, y aparece la cuestión de la teoría queer, digamos, ¿no? El término queer, que ustedes saben, ese término es un término que tuvo un régimen de circulación muy particular en Estados Unidos, sobre todo en New York, en San Francisco, en Los Ángeles, en las urbes. Queer es una palabra que se usaba, por supuesto, como una injuria, como una forma de desprecio. Tanto, a ver, desde el punto de vista de la sexualidad, tenía que ver con marica, con amanerado, pero también queer es raro, es anormal, es como, tiene algo de freak también. O sea, no solamente tiene que ver con la cuestión de una marica, sino también tiene que ver con lo anormal, con lo raro, con lo bizarro, sos bizarro. Hay como una distorsión allí, ¿no? Bueno, ese término, por supuesto, está la apropiación, aquella célebre acción de la apropiación de la injuria, y después incluso la institucionalización desde el punto de vista académico, hacer una queer theory. ¿No? A veces uno lo dice de manera automatizada, teoría queer, y no se da cuenta de que es como decir teoría marica o teoría bizarra, y que eso sea un campo de estudio académico. Realmente uno lo automatizó ya, pero sigue siendo extraño, digamos, ¿no? Este libro, el de Butler, de alguna manera es el primer gran libro en este aspecto, ¿no? Es un libro que la propia Butler lo dice, combina elementos. Es un libro que no es plenamente académico, es un libro que parte de, bueno, las relaciones que tenía Butler con ciertos grupos militantes, con ciertos grupos de minorías, sobre todo con su conocimiento de la comunidad drag. Digo, el tema drag y trans es muy importante en Gender Trouble. Ahí también hay una confusión que vamos a tratar de aclarar. Digo, no es un libro que haga, ni necesariamente hay que entenderlo como un elogio, ni tampoco hay que entenderlo como una teoría específicamente trans, pero yo diría que el género en disputa no se entiende si no se entiende la figura de Divine, que aparece citada en las primeras páginas del texto, ¿no?
Divine. Recuerden ustedes aquella drag queen de John Waters y de esa película que cita Judith Butler, que es Cosa de Mujeres, Female Trouble, ¿no? Entonces aparece claramente primero Divine, una drag para explicar la posición que va a tener Butler con respecto al género. Por tanto, es un recurso argumental, es un recurso poético, eh, pero también era, digamos, producto del conocimiento que tenía Butler de, sí, de bares y el circuito underground, donde había drag queens. Conocía bastante bien esa comunidad, ella como lesbiana. Entonces, en este texto, de alguna manera se da, por un lado, el feminismo de Simone de Beauvoir, esta explicación de no se es mujer, sino que una llega a serlo, la idea del devenir mujer, no en el sentido de Deleuze, sino en el sentido de que ser mujer es un proceso, no tanto un hecho fáctico, es un proceso histórico, históricamente situado también. Bueno, leer a Simone de Beauvoir, o por lo menos esa expresión de Beauvoir, a partir de filosofías postestructuralistas o de lo que la propia Butler llama French Theory, que también es todo un gran problema, digamos, porque la French Theory no existe en Francia, es una apropiación de la academia norteamericana con fines políticos activistas de determinados conceptos de Foucault, de Derrida, de Deleuze, de Althusser, de Lacan, del psicoanálisis. Entonces, un poco el género en disputa va a ser producto del encuentro, de esa lectura del feminismo de Simone de Beauvoir a partir del postestructuralismo francés, donde el psicoanálisis va a tener un rol muy importante para Butler, muy importante, pero también, y esto a veces se olvida, yo mismo lo olvidaba, y la verdad que ahora que estuve preparando el curso, lo fui redescubriendo también, la importancia que tiene la filosofía pragmática analítica anglosajona en la teoría queer. Butler, si bien es una filósofa estadounidense, muy afrancesada por su formación, muy germanófila, muy eurocentrada por su formación, pero indudablemente no puede escapar tampoco a las reglas de la academia, digamos, americana en la cual está. Y de hecho, vamos a ver la próxima clase, ¿no? Esta, no se puede entender el concepto de género sin la noción de performatividad. Y la noción de performatividad es una noción de Austin, es una noción de un filósofo del lenguaje inglés. Eh, es clave. Entonces yo diría que, por supuesto que la influencia del psicoanálisis, de la teoría francesa, de Beauvoir, pero todo eso, sin la noción de performatividad, que es como un gran pegamento, un gran articulador, se cae a pedazos. Y la noción de performatividad es de tradición anglosajona, pragmática, pragmática analítica. Entonces, y la verdad es que Butler echa mano de ese concepto como un concepto que es la viga maestra del concepto de género, ¿no? Entonces, la teoría queer, como dijimos, se reapropia de esta injuria, se construye desde ahí. Lo queer, esto también es una obviedad, pero es un curso introductorio, seguramente muchas de ustedes ya lo saben, pero está bueno volver sobre esto. Queer no es sinónimo de homosexual, ¿no? La teoría queer no busca la construcción de identidades monolíticas, binarias, obviamente, y en este sentido lo homosexual es la contracara de heterosexual, digamos. Lo queer va a reforzar la idea de que no hay nada estable, de que las identidades no son estables ni móviles, ¿no? No hay nada inmóvil, no hay nada estable ni móvil en general en las identidades, y particularmente las identidades sexuales. O sea, la idea de que la identidad no es algo cristalizado, o como diría Deleuze y Guattari, molar. No, las identidades son producto de devenires, son producto de prácticas, y también, y sobre todo, son producto de asignaciones que otros hacen sobre mi cuerpo. Otro me dice que soy, otro me dice que soy mujer u hombre, otro me dice que soy gay o heterosexual. Es otro el que me lo dice. Es otro que es un médico, un psiquiatra, un psicoanalista, pero también un amigo o alguien que me hace bully para despreciarme y me dice queer. Bueno, esa injuria también me está diciendo, che, vos sos esto. Entonces, hay un vínculo allí con el otro, es la cuestión del reconocimiento, sea un reconocimiento positivo o sea un reconocimiento denigrante, pero no hay identidad sin relación. Entonces, la identidad no es algo estable, en primer lugar es algo que está en movimiento y es algo también a lo cual soy asignado. Entonces, contra el binarismo hetero-homo, lo queer abandona este sustancialismo monosexual
para definir identidades no sustanciales que son efectos de prácticas culturales. O sea, la idea que está acá es que las identidades son efectos de prácticas socioculturales. ¿Mm? Entonces, las identidades en general, las identidades políticas, sociales y sexuales, también hay que pensarlas de manera vinculadas con las prácticas culturales y con el lenguaje. El lenguaje va a ser fundamental. Si estamos hablando de teoría queer, digamos, bueno, la teoría queer eh, parte de esta palabra, de este término bastante peculiar. Quiero leer un par de cosas estos últimos minutos. También tengo el texto de Eric Martí, que ya mencioné en la clase pasada. Me gustaría por lo menos leerles. Voy a ir primero por el texto de Martí y voy a terminar analizando las primeras partes del género en disputa, ¿no? La próxima clase va a ser 100% género en disputa. Pero por ejemplo, vean lo que dice Eric Martí para entender también el contexto, además del contexto del debate de estas líneas feministas, abolicionistas y regulacionistas, este uso que va a ser de la French Theory, porque no se entiende el género en disputa si no se entiende tampoco el uso, la apropiación que va a ser la propia Butler de la teoría francesa, de la filosofía francesa contemporánea, desde Estados Unidos, ¿no? Entonces vean lo que dice acá, en la página 80-81, Eric Martí. La función del teoricismo de la French Theory es pues ante todo metodológica. Desecar ese discurso emocional, romper con la psicología del yo y las peculiaridades propias de los departamentos de letras o de Cultural Studies de los Estados Unidos. De ahí el recurso a cierta inflexibilidad abstracta tan característica del estilo de la French Theory, de Lacan, Derrida, Foucault. La intención de Butler es enseñar a su público a hablar la teoría. La French Theory, en el uso que le da Butler, tiene principalmente, por lo tanto, un papel pragmático. Esto es clave. La French Theory, o sea, el uso que hace Butler, sobre todo de Foucault. De Foucault, con Deleuze tiene un vínculo medio complicado, ella es bastante crítica de Deleuze. Con Lacan no, Lacan es muy importante. Yo diría Lacan y Foucault son muy importantes. Derrida parcialmente. La noción de fuerza de ley va a ser fundamental, pero luego no tanto. En cualquiera de los casos, un papel pragmático. Su potencia retórica hace que se imponga pues más allá de los contenidos conceptuales e incluso contra ellos. Esa French Theory es un discurso mágico que no dice otra cosa que yo soy la teoría. Y la retórica de apropiación apunta entonces de manera muy lúcida a la teoría como estilística. Butler explica de tal modo que a la inversa de las palabras del lenguaje ordinario, cuyo sentido sedimenta la ideología, cuanto más conceptual es el término, más puede volver a utilizárselo con otros fines. Entonces, Butler de manera deliberada marca, y esto lo vamos a ver por ejemplo con el concepto de forclusión psicoanalítico. Lo va a usar en un sentido completamente distinto al previsto, completamente distinto. Butler entonces especifica el estatus de presa característico de los conceptos de la teoría. El concepto aparece aquí como un significante vacío propicio para el activismo teórico, con una indiferencia asumida respecto de cualquier transparencia epistemológica. Entonces, esto es un elemento a tener muy en cuenta. La teoría francesa es tomada como una fuente, que es una fuente indispensable, fundamental del pensamiento de la teoría queer, por parte de Gender Trouble, pero con un fin activista, con un fin pragmático. Y les leo otro pasaje más de acá, del texto de Eric Martí, de la página 136. Dice, vean lo que dice acá: el único desafío es abrir nuevas posibilidades en materia de género que impugnen los códigos rígidos de los binarismos jerárquicos. Es la risa subversiva provocada por la drag queen paródica, suerte de catarsis tomada de los juegos de rol y la psicología comportamentalista que permite la desestabilización de las identidades sustantivas, priva a la heterosexualidad de sus relatos naturalizadores y da lugar a la disonancia que revela el estatus precisamente performativo de lo natural. Todo esto lo vamos a desarrollar en mucho detalle en la próxima clase, pero queda claro que la teoría queer busca desestabilizar, ¿no? Lo que es rígido lo desestabiliza, y
¿De qué echa mano, de qué figura, de qué personaje conceptual, diríamos en términos de Deleuze, echa mano Butler? Bueno, de la drag queen paródica. La drag queen es una fail copy, como dice Martí. Es una copia fallida de la feminidad que deja en evidencia los hilos de que la feminidad es una construcción, de que no hay nada natural allí, de que es producto de una construcción. Vamos ahora a, me gustaría aunque sea estos minutos, leer estas partes que tengo marcadas, los dos prefacios, y la próxima clase ya vamos a los capítulos. El prefacio de 1999 y el prefacio de 1990. El prefacio de 1999, vean lo que dice acá, ¿no? En la página 10-11 de mi edición. Dice, el género en disputa tiene sus orígenes en la teoría francesa, en la French Theory, que es propiamente una construcción estadounidense, extraña. Lo dice Butler, o sea, la French Theory es una construcción estadounidense extraña. La French Theory no es francesa. Se vale de autores franceses, de ideas francesas, de ideas de tradición francesa, pero implica una reinvención, implica usar eso con otros fines activistas, pragmáticos. Solo en Estados Unidos encontramos tantas teorías distintas juntas como si formaran cierto tipo de unidad, lo cual es cierto. O sea, Lacan no tiene nada que ver con Foucault. Foucault no tiene nada que ver con Derrida, ni con Deleuze, ni con Althusser, ni con Kristeva. Y dice, aunque el libro se ha traducido a varios idiomas y ha tenido una gran repercusión en las discusiones sobre género y política en Alemania, en Francia aparecerá, si finalmente se publica, mucho después que en otros países. Esto lo decía Butler en 1999. Y tenía razón, la traducción francesa fue en 2005. El libro recién se traduce en Francia en 2005. Dice, menciono esto para poner de manifiesto que el supuesto francocentrismo del texto está a una distancia considerable de Francia y de la vida de la teoría francesa. El género en disputa tiende a interpretar juntos en una vena sincrética a varios y varias intelectuales francesas, Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Kristeva, Wittig, que se aliaron en contadas ocasiones y cuyos lectores en Francia en contadas ocasiones o tal vez nunca leyeron a los demás. En efecto, la promiscuidad intelectual del texto lo caracteriza precisamente como un texto estadounidense y lo aleja del contexto francés. Entonces queda claro esto, o sea, este texto, Gender Travel, es un libro de filosofía estadounidense, que hace uso de la teoría francesa o de la filosofía francesa contemporánea, un uso particular, legítimo, porque está creando su propia filosofía, pero que si uno quiere saber qué pensó Foucault, bueno, Butler no es el mejor camino, porque Butler le va a dar a Foucault un uso totalmente distinto al que Foucault, para el cual Foucault pensó su filosofía, ¿se entiende? O sea, Butler está creando su propia filosofía y está excelente, está muy bien, pero está usando a Foucault en un sentido, lo está forzando, lo está llevando a otro lugar, digamos, ¿no? Esto como un punto central, ¿no? Y dice, bueno, dice, desde luego, la teoría francesa no es el único lenguaje que se utiliza, también está la teoría feminista, sobre todo Simone de Beauvoir, el psicoanálisis, ¿no? Los estudios sobre el travestismo, bueno, todo el corpus del cual se vale el libro. En la página 17, acá está el elemento fundamental, esto lo menciono y la próxima clase lo desarrollaremos, dice, originalmente la pista para entender la performatividad del género me la proporcionó la interpretación que Jacques Derrida hizo de Ante la ley de Kafka. En esta historia, quien espera la ley se sienta frente a la puerta de la ley y atribuye cierta fuerza a esa ley. La anticipación de una revelación fidedigna del significado es el medio a través del cual esa autoridad se instala. La anticipación conjura su objeto. O sea, de alguna manera uno, en este caso, la figura de la performatividad tiene que ver con eso, ¿no? La próxima clase lo voy a explicar bien, pero la performatividad de alguna manera lo que hace es darle al lenguaje fuerza ilocucionaria. O sea, por medio de la nominación da fuerza de ley e instituye conductas, comportamientos, condiciones. Yo te declaro marido y mujer. Cuando un juez o un sacerdote dice Juan y María, yo los declaro marido y mujer, eso ya implica un acto de habla, según Austin, que implica una performatividad. A partir de cuando yo nomino, cuando salen esas palabras de mi boca, en ese momento están casados, son personas casadas. Cambia su estatus.
O sea, hay una performatividad. ¿Se entiende? El lenguaje está digamos, sin lenguaje no hay performatividad. El lenguaje tiene fuerza ilocucionaria. El lenguaje construye una persona casada. Si nadie dice yo te declaro marido y mujer, esas personas no están casadas. Bueno, van a ver que lo que va a ser esta noción de performatividad va a ser fundamental para dar cuenta del género. ¿Quién dice qué es masculino y qué es femenino? El lenguaje tiene ese poder constructivo de identidades sexuales. Entonces, dice en la página 17, dice la performatividad del género gira en torno a la metalepsis, la forma en que la anticipación de una esencia provista de género, o sea, se anticipa una esencia por el mero hecho de la ley, en que la anticipación, dice, de una esencia provista de género origina lo que plantea como exterior a ella. Es decir, en el caso de la performatividad, la diferencia entre lo descriptivo y lo prescriptivo no tendría sentido, porque en tanto y en cuanto se describe, se está prescribiendo. Yo te declaro marido y mujer. Bueno, esa descripción es una prescripción, es una norma, porque a partir de ese momento lo que yo digo tiene fuerza de ley y ustedes están casados. En la página 19, voy a extenderme un poquito, aunque sea quisiera leer 2 o 3 pasajes más de acá. Dice, hay un elemento acerca de las condiciones en que se escribió el texto que no siempre se entiende. Dice, no lo escribí solamente desde la academia, sino también desde los movimientos sociales convergentes de los que he formado parte y el contexto de una comunidad lésbica y gay de la costa este de Estados Unidos, donde viví durante 14 años. A partir de la dislocación del sujeto que se efectúa en el texto, detrás hay una persona, asistí a numerosas reuniones, bares y marchas y observé muchos tipos de género, ¿no? Entonces hay una suerte de estudio de campo o experiencia de vida que está atrás del género en disputa, no es una especulación puramente intelectual, parte de una experiencia de vida. En la página 25, bueno, algo de lo que decíamos, dice, una de las preguntas críticas que se han planteado sobre el género en disputa es esta. ¿Cómo actuamos para emitir juicios acerca de cómo ha de vivirse el género basándose en las descripciones teóricas que aquí se exponen? Dice, no es posible oponerse a las formas normativas del género, sino suscribir al mismo tiempo cierto punto de vista normativo. Más adelante dice, podemos sentirnos tentados a establecer la siguiente distinción. Una explicación descriptiva del género incluye cuestiones sobre lo que lo hace inteligible al género. Una exploración sobre sus condiciones de viabilidad, mientras que una explicación normativa intenta dar respuesta a la pregunta de qué expresiones de género son aceptables y cuáles no. O sea, esto está dentro de lo aceptable en el reglamento y esto no. Ofreciendo motivos convincentes para distinguir de esta forma entre tales expresiones. Sin embargo, la pregunta de qué género, de qué cuenta como género, es ya de por sí una pregunta que asegura una operación de poder predominantemente normativa, una operación fugitiva de qué sucederá bajo la rúbrica de qué sucede. Así la descripción misma del campo del género no es en ningún caso anterior a la pregunta de su operación normativa ni se puede separar de ella. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no podemos separar en términos de género lo descriptivo de lo normativo, o lo descriptivo de lo prescriptivo. O sea, ¿por qué? Porque el género, ya lo veremos, implica un proceso de prescripción, implica una norma. Entonces, no se puede describir al género de manera neutra, de manera aséptica. Ya cuando uno lo describe, está dando por presupuesto una norma que lo construye. Por tanto, no hay tal separación entre descripción y prescripción. ¿Se entiende? Este es el punto. Cuando lo describo, ya estoy dando cuenta de una prescripción, vale decir, de una normativa que me va a decir cuál es el reglamento del género. En otros términos, cuáles son los atributos de la masculinidad y cuáles son los atributos de la feminidad. ¿Qué tipo de prácticas son femeninas? ¿Qué tipo de prácticas son masculinas? Bueno, vamos 58 minutos. Luego sigue con el tema del travestismo, digo, en el prefacio de 1999. Les leo la última frase y con esto termino el prefacio de 1999. Dice, este libro no tiene como objetivo celebrar el travestismo como la expresión de un género modelo y verdadero, sino demostrar que el conocimiento naturalizado del género actúa como una circunscripción con derecho preferente y violenta de la realidad.
En la medida en que las normas de género determinan lo que será inteligiblemente humano y lo que no, lo que se considera real y lo que no, establecen el campo ontológico en el que se puede atribuir los cuerpos expresión legítima. Si hay una labor normativa positiva en el género en disputa, es poner el énfasis en la extensión de esa legitimidad a los cuerpos que han sido vistos como falsos, irreales o ininteligibles. El travestismo es un ejemplo que tiene por objeto establecer que la realidad no es tan rígida como creemos. Entonces lo que estoy diciendo es, no es un libro que busca celebrar ni tomar como paradigma el travestismo, sino el travestismo va a ser un recurso, y sobre todo las drag queens, sobre todo el caso de Divine, con el que arranca en el prefacio de 1990, un recurso, un personaje conceptual, del cual se va a valer precisamente para mostrar que la realidad no es tan rígida como se cree, que la supuesta naturalidad de la sexualidad no es tal, que hay una construcción, que el género, al revés de lo que se piensa, determina el sexo. Y esto lo dejo acá, porque esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Y sobre todo, como ven acá, también hay un eco político, porque también es lo que determina lo humano y lo habitable y lo vivible, ¿no? Es decir, lo que se considera real, habitable y vivible. Entonces la idea también es dar cuenta de otro tipo de subjetividades o de subjetivaciones que son tan humanas y por tanto tan dignas de ser reconocidas como las normales. Entonces hay un trasfondo también político. Pero sobre todo me quedo con esto. El travestismo es un ejemplo que tiene por objeto establecer que la realidad no es tan rígida como creemos. Y eso lo veremos a partir de la próxima clase en el prefacio y en los conceptos fundamentales de este libro, ¿no? Sobre todo uno, que es la viga maestra, que es la performatividad de género. ¿Mm? Cerramos acá 1 hora, 1 minuto, es mucho tiempo, así pueden procesarlo, pero bueno, es un libro muy importante y yo quería tomarme tiempo también para contextualizar los debates en la década del 80, década del 90, porque son centrales para entender. Bueno, obviamente cualquier duda, cualquier pregunta, en el foro de la cursada me encuentran allí. También todo aporte, si quieren sumar material adicional, recuérdenme subir el paper de Ann Ferguson. Si quieren sumar material audiovisual, las películas de John Waters, por ejemplo, ¿no? Que veremos, eh, háganlo. Si no, recuérdenme y lo voy a subir, subimos todo el foro de la cursada. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, a todas. Quédense pensando esta semana, escriban algo en el foro y nos vemos en la clase ya número 4, siguiendo este análisis en detalle de Gender Trouble de Judith Butler. Gracias.